Hoy nos encontramos con Alfredo Corell, catedrático de Inmunología de la Universidad de Valladolid, vicerrector de Innovación Docente y Transformación Digital de la UBA y miembro de la Sociedad Española de Inmunología. También ha sido galardonado con el Premio MEDES 2018 a la divulgación y Premio Universidad 2018. Antes de nada, presentarnos. Somos Elba, Marta, Lucía e Inés, alumnos de cuarto de ESO del Colegio Santa Teresa de Jesús de Valladolid, y estamos participando en un concurso promovido por el norte de Castilla, el Norte Escolar. Le agradecemos que nos haya dedicado parte de su tiempo para realizar esta entrevista. Si le parece, comenzamos. Adelante, chicas. Admiramos su forma de expresarse en televisión. ¿Cómo consigue realizar intervenciones tan originales y didácticas a la hora de explicar todo lo relacionado con el virus y la pandemia? Bueno, pues no ha sido un proceso inmediato. Al principio, como era miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Inmunología y nos llamaban para aparecer en distintos medios, pues aportábamos nuestras opiniones y nuestro conocimiento sobre las cuestiones de inmunología. Y yo recuerdo que empecé a apoyarme en algunas imágenes porque me parecía que no se entendían bien algunos conceptos. Finalmente, tirando de los objetos que tenía aquí en mi habitación, pues empecé a utilizar los Minion como ejemplo de virus. Luego pensé que el Minion era un personaje muy divertido para utilizarlo como ejemplo de algo negativo como era el virus. Y bueno, pues eso me llevó a estos diseños un poquito más desarrollados en los que representaba el virus con una esfera, le ponía trocitos de proteínas de colores en la superficie y bueno, pues para identificarle con los malos, pues utilicé el universo Star Wars que se acoplaba bastante bien. En las noticias escuchamos que los anticuerpos que se generan no son muy duraderos. ¿Es verdad que contraer la enfermedad te proporciona una inmunidad contra el virus? Sí, lo que pasa es que es una enfermedad que es nueva para todos, es nueva para nuestro sistema inmunitario y es nueva para los científicos. Entonces vamos aprendiendo cada día cosas distintas con respecto a las que sabíamos el día anterior. Al principio, los primeros meses se llegó a dudar incluso que se produjera inmunidad. Los últimos estudios científicos nos aseguran que se produce una inmunidad de al menos 7 u 8 meses. Si echáis cuentas, no se puede decir más porque son los 7 u 8 meses que llevamos de pandemia, desde febrero aquí. Entonces, según van pasando los meses, pues van saliendo artículos en los que aseguran que la inmunidad dura un mes más. Yo creo que son buenas noticias, que el sistema inmunitario, además, en el 85% de los casos ha respondido de modos, digamos, silenciosos. No se ha enterado la persona de que tenía la enfermedad o si se ha enterado de unos síntomas muy, muy, muy leves, como, digamos, una gripe normal. Solo en el 15% de las personas que han tenido la enfermedad ha tenido complicaciones medias o severas, ¿no? Y esto es bueno, esto significa que el sistema inmunitario funciona. Así que inmunidad sí estamos generando, duración de momento 8 meses, previsiblemente más. O sea que podemos quedarnos igual un año o más inmunizados tras pasar la infección. Son muy buenas noticias. Esta semana está sobre la mesa y son temas muy debatidos las posibles vacunas para frenar el virus. La sociedad hace comentarios como «no me vacuno hasta que los órganos del gobierno no se vacunen». ¿Qué opinión sobre las vacunas que se están desarrollando a día de hoy? ¿Ve justificada la reacción de la población en contra de vacunarse? Bueno, efectivamente hay muchísima controversia con este tema y yo creo que tiene también culpa cómo se ha gestionado la información, que no ha sido probablemente el modo más adecuado. Lo primero que habría que decir es que las vacunas salvan vidas. Sí, las vacunas nos salvan de millones de muertes al año. Son vacunas que ya llevan muchos años en el calendario vacunal y esta es una situación nueva. Se ha retransmitido en directo una vacuna y los logros de esa vacuna y hay una competición internacional. Hay colaboración y competición, no se nos pueden olvidar las dos cosas. Es la colaboración científica más grande de la historia. Hay más de 200 proyectos de vacunas corriendo en este momento en todo el mundo, de los cuales 8 o 10 son los que están en la cabeza. Y de esos 8 o 10 que están en la cabeza, pues hay 3
que ha hecho anuncios atípicos en las últimas semanas, basándose en notas de prensa y no en publicaciones científicas. Bueno, esto lo que ha generado es mucho conflicto y han empezado, como ya sabéis, los distintos países a comprar las dosis y a repartir estas dosis. Entonces, España creo que tenemos asignados pues, el orden de 120 millones de dosis que probablemente darán para vacunar de sobra a toda la población en los próximos meses. Pero tal y como se han hecho las cosas, se ha generado mucha población, no en contra diría, sino reticente a vacunarse. Los que están en contra son radicales, que han estado en contra no solo de esta vacunación, sino de todas las demás. Y estos, gracias a Dios, es un grupo muy, muy minoritario. En España, por ejemplo, en sarampión tenemos a más del 96% de la población vacunada. Esto es una maravillosa noticia. Esto hace que el sarampión apenas haya casos en nuestro país. Y lo que sí ha crecido, y las encuestas indican, gente un poco reticente a ponerse las primeras vacunas, con la esperanza de que la prueben otros y si va todo bien luego ya me la pongo yo. Bueno, esto es yo creo que es un miedo a una sustancia nueva. Cuando la poliomielitis, que igual vosotras no la conocéis porque no habéis vivido la época en la que había contagios por la polio, pues cuando se empezó a vacunar para la poliomielitis, el 30% de la población se negaba a vacunarse. Y finalmente pues se ha vacunado todo el mundo y la polio es la siguiente enfermedad que probablemente sea erradicada del planeta. Se erradicó la viruela y la poliomielitis ahora mismo queda en algunos casos en algunos sitios del mundo, pero podría ser la segunda infecciosa grave en erradicarse. Todo esto si no relajamos las pautas de vacunación, porque está pasando que nos estamos centrando tanto en la COVID que se están olvidando a veces y se están relajando en la aplicación de las otras vacunas. Entonces, contestando de nuevo a la pregunta, no se ha hecho bien la gestión por parte de las farmacéuticas de sus notas de prensa. Yo creo que no es el mecanismo. Esto hace que la gente pues piense que hay una carrera comercial de fondo, que la hay, lógicamente, porque las vacunas que antes lleguen y que más vendan tendrán más dividendos en sus compañías. Pero lo que tenemos que estar todo el mundo seguros es que la Agencia Europea del Medicamento, la Agencia Española del Medicamento, solo van a autorizar vacunas que realmente funcionen y sean seguras. Así que cuando la vacuna esté en el mercado en España, yo me la pondré. Por supuesto que me la pondré cuando me toque. Hay que tener en cuenta que las primeras dosis se irán a grupos de riesgo, y los grupos de riesgo fundamentales serán las personas mayores y todos los que trabajan con ellas y, por supuesto, todos los profesionales de riesgo, entre otros los sanitarios, pero luego los policías, bomberos, etc. En el mes de septiembre se habló mucho de la vuelta a los colegios y de si era o no seguro volver a ellos. Desde la Junta de Castilla y León se han creado direcciones provinciales, los llamados COVID colegios. ¿Cree que se ha producido una vuelta al colegio segura? ¿Qué opinión tiene sobre la gestión y coordinación del COVID-19 en las escuelas? Bueno, se ha realizado una vuelta segura en la medida de las posibilidades que teníamos. No ha habido un número elevado de brotes en los colegios, pero ni en Castilla y León, ni en España, ni en Europa. Se sabe que las personas, los estudiantes de primaria y de secundaria tienen pocas papeletas, pocas posibilidades de ser infectados y de sufrir la enfermedad de modo grave. Sin embargo, se pensó que los niños iban a ser grandes transmisores y parece que no lo son. Por lo tanto, la vuelta, sobre todo en primaria, sí que ha parecido más segura, y quizá en secundaria o bachillerato es donde adolescentes ya podrían haber sido personas con más posibilidades de contagio. Para haberlo hecho más seguro todavía, probablemente lo que nos ha faltado es controlar mucho el tema de la ventilación de las aulas. Los aerosoles o el contagio por aerosoles es una de las vías de contagio que ha sido más debatida y que a la Organización Mundial de la Salud le ha costado más trabajo reconocer, pero ya finalmente han tenido que reconocer que, bueno, pues que no solo son las gotas
de saliva grandes en las que está el virus, sino que gotas más pequeñas que quedan flotando en el ambiente pueden ser vías de contagio. Así que hubiéramos tenido que hacer pues, una medición de la aireación, de la ventilación de las aulas, y si no era suficiente la ventilación natural, pues meter filtros. En esta dirección se han movido de modo independiente algunos AMPAs, y me consta porque algunos me han llamado a mí preguntándome por las características de estos filtros. Y yo siempre que me han preguntado les he referido a que tienen que hacerse bajo supervisión técnica. Esto no se puede hacer de modo, yo lo busco en Amazon, yo lo compro, yo lo pongo y ya está. Hay que hacerlo con unas características y con una supervisión mínima técnica. Muchas han sido las críticas al gobierno por no haber actuado a tiempo contra esta pandemia, sobre todo teniendo en cuenta que contaban con informes desde el mes de enero. ¿Cómo ve la actuación de los políticos desde que se conoce la existencia del virus en nuestro país? Bueno, pues yo creo que al principio, que en los primeros meses, todo es perdonable o todo es justificable, porque es un país, España, que no teníamos experiencia en pandemias de estas características. Otros países como Corea o como China ya habían pasado por cosas parecidas en la época del SARS y del MERS, que fueron otros coronavirus anteriores. Pero aquí no nos habíamos visto en ninguna de estas y bueno, yo creo que ha pasado en toda Europa y en Estados Unidos incluso. No nos habíamos enfrentado a nada de esto, no había un libro de instrucciones y entonces se han cometido probablemente suficientes errores y sobre todo lo que me parece más grave de la gestión es que no nos hemos sabido anticipar al virus, hemos ido a remolque de él. Además, en España se han dado unas circunstancias que en otros países de Europa no se han dado, y es que es un país que tenemos nuestra industria muy polarizada, muy focalizada en el sector de servicios al turismo, y tenemos poco desarrollo de otras industrias tecnológicas o biotecnológicas. Esto no nos ha permitido reaccionar con rapidez, por ejemplo, para ponernos a fabricar trajes de protección, para ponernos a fabricar kits diagnósticos, que en un principio, en los meses de marzo, abril, hubo un desabastecimiento mundial por falta de stock. Esto muchas veces ha echado la culpa al gobierno español y no la tiene. No había stock, no había producción a nivel internacional suficiente. Y de hecho debió haber un mercado negro, una mafia en China en el que se robaban cargamentos, los precios de todos estos productos se dispararon porque no había. O sea, había muchos millones de personas demandando estos productos, tanto la protección como los test diagnósticos, y no había producción suficiente. Pero países como Alemania, por ejemplo, pues pudieron parte de su industria reconducirla a ayudar en estas cuestiones. Y en España, aunque se ha hecho, se ha tardado muchísimo más porque nuestro tejido biotecnológico no estaba tan desarrollado como el alemán, ni mucho menos. Entonces, no se hizo bien en el primer momento, pero es justificable. Parece menos justificable el abordaje de la segunda ola, donde probablemente lo que más ha fallado en nuestro país es la fragmentación en 17 políticas de salud distintas, cada una por una comunidad autónoma. Y solo ha funcionado bien el proceso cuando ha habido una coordinación con el gobierno central, como hubo en la primera, el confinamiento absoluto. Hemos visto que para intentar frenar el avance del virus, las administraciones están realizando test masivos a la población. Y también hemos oído que en Cataluña va a comenzar a realizar autotest que posteriormente serán depositados en las farmacias para su análisis. ¿Piensa que es viable realizar estos test masivos y autopruebas en las farmacias? Bueno, eso es una cuestión que hay que debatirla mucho, hay que ver distintos proyectos. Si lo que tenemos que hacer son test masivos para controlar exactamente quién está contagiado o es infeccioso, si ese es el objetivo, que yo tengo dudas de que ese sea el objetivo, pero si ese es el objetivo, entonces tenemos que tener los proyectos de cómo hacerlo y tenemos que tener varias opciones. Una puede ser las farmacias, pero no valdrían todas las farmacias, solo aquellas que tuvieran una cantidad de espacio amplio para poder separar lo que se llama técnicamente el circuito limpio del sucio. Esto me entendéis perfectamente si os digo que al momento que sale alguien positivo no se puede mezclar
el entorno con personas que van a comprar un paracetamol. Entonces eso generaría un conflicto tremendo. Si yo estoy en el mismo espacio testado y me sale un positivo, pues en el ambiente puede haber gotículas que vayan a contaminar. Entonces hay que separar dónde voy a hacer el test, de dónde voy a vender los productos habituales de farmacia. Y esto no lo pueden hacer todas. Esto es una primera inconveniente para las farmacias. Otro segundo inconveniente es que sus profesionales, los que son farmacéuticos, porque luego hay técnicos, pero los que sí son licenciados en farmacia, no tienen entrenamiento. Les falta entrenamiento en dos cuestiones mínimas, que es cómo ponerse un equipo de EPI, un equipo de protección individual, que eso no es fácil, hay que entrenarse, hay que saber ponérselo. Igual pues tienen que hacer un curso de formación de unas semanas hasta que sepan ponerse un traje en condiciones, y la otra cuestión es cómo se toman las muestras. No es pegar un lancetazo en una yema de un dedo, hay que tomar una muestra de vías respiratorias con un bastoncillo que hay que introducir hasta una profundidad concreta. Entonces, como esto no lo han hecho de modo habitual, tienen la formación, saben de anatomía, saben de fisiología, efectivamente, pero tienen que entrenarse en estas habilidades. Así que esta sería el segundo hándicap para hacerlo de modo inmediato. Así que 2, separar los espacios y formar al personal licenciado. Alternativamente a esto hay otras opciones que, por ejemplo, en nuestra comunidad se han hecho en la Universidad de León y se están haciendo en Burgos durante toda esta semana, que es instalar grandes carpas con personal. Y entonces nos pueden decir, ya, pero es que no tenemos personal para contratar y que vaya a estas carpas. Bueno, pues ya os digo yo que sí que hay personal, porque hay muchísimos técnicos de laboratorio en paro y podrían ser en este momento piezas fundamentales para complementar lo que nos pueda faltar si no hay enfermeras para contratar para tomar las muestras. Los técnicos de laboratorio están normalmente adiestrados en este tipo de toma de muestras y también pueden estar adiestrados en el uso de los trajes de protección. Así que sería un personal, a mi juicio, a tener en cuenta en este tipo de estrategias de cribado masivo. Así que si hay que hacer cribado masivo, se puede hacer en farmacias, sí, pero con una serie de condiciones, y se puede hacer de otras maneras, en grandes carpas montadas por el ejército y con personal contratado de reserva. El sistema sanitario parece estar de nuevo al borde del colapso. ¿Mejoraría algo en el ámbito sanitario? Pues mirad, en la primera oleada se centraron todos los esfuerzos en reforzar lo que llamamos los hospitales, la sanidad especializada. Duplicar las UCIs, comprar equipos de respiradores que no había, etc. Fue la ola de la medicina hospitalaria. Esta segunda y todas las que vengan son las olas o las oleadas de la medicina, digamos, preventiva. Ya sabemos cómo funciona la enfermedad, ya sabemos dentro de las posibilidades que tenemos cómo tratarla. Lo que hay que hacer es prevenirla y diagnosticarla cuanto antes. Esto es lo que ha fallado en la segunda ola, y si viene la tercera nos volverá a fallar porque somos un país de equivocarnos 1, 2 y 3 veces en lo mismo. Entonces, en lo que hay que intervenir es en la primaria. En la atención primaria tenemos que tener mucho más personal. Es una medicina y una enfermería que están extenuadas. Se les han quitado las vacaciones en los últimos meses. No se les, digamos, sustituye cuando hay bajas. Entonces están al borde de colapso, pero justamente por esto. Entonces lo que hay que hacer es, sobre todo, más que en test, y que también hay que intervenir en test y comprar test diagnósticos, pero más que eso lo que hay que hacer es invertir en personal. Eso es lo que nos falta. Y en primaria, además, tendríamos que hacer toda la educación para la salud y enseñar a todo el mundo cómo actuar y cómo manejarse en situaciones compatibles con COVID y en cualquier otra patología. Así que yo sobre todo invertiría en más especialistas, tanto en medicina como en enfermería, pero sobre todo en atención primaria. Alguna especialidad también puede hacer falta, pero a mi juicio, la prevención. Durante este verano, la elección entre salvar la economía con el turismo o salvar la sanidad ha sido debatido por todos. ¿Cuál es su opinión? Bueno, es una opinión porque tiene muchísimas variables que yo algunas no manejo.
Y lógicamente el país tiene que vivir y hay mucha gente que le ha llevado la situación actual al paro y a cerrar comercios, y esto es una sangría permanente. Yo creo que teníamos que haber ido a un, se ha ido a un, ¿cómo se llama? Se ha ido a un modelo que se ha llamado de convivencia con el virus. Ha sido una desescalada y bueno, vamos a intentar volver a hacer todo siguiendo con el virus. Teníamos que haber ido a un modelo no solo de convivencia, sino de ir a por el virus. Que esto nos habría llevado a un rastreo mucho más exhaustivo de los casos. Esto no ha funcionado bien. Se han escapado y bueno, esto ha hecho que haya muchos más brotes, por un lado. Y por otro lado, ha fallado muchísimo. Yo también habría invertido mucho en campañas de comunicación. Creo que hay personas a las que no se han sabido llegar. No sé si porque no ven la televisión. También creo que en la televisión igual ha habido cierta intoxicación y exceso de noticias, pero al final quien estaba viendo los programas no sabía a qué atenerse. Entonces nos ha faltado una política de comunicación clara, decir cómo hay que hacer las cosas, cómo tenemos que ver a nuestros mayores si les vemos, cómo tenemos que juntarnos en una mesa a comer si nos juntamos en casa. Se han centrado a veces, se han demonizado los encuentros sociales en algunos comercios, y yo creo que el principal foco de contagio ha estado en el interior de los domicilios, tanto en reuniones de amigos como en reuniones de familiares. Entonces, siendo tan difícil, yo creo que podríamos haberlo hecho un poquito mejor, educando mejor y comunicando mejor cómo hacer las cosas. En Valladolid estamos viviendo una situación preocupante en cuanto a contagios y transmisión. ¿Cómo ve la situación actual en respecto a la primera oleada? ¿Se esperaba que nos pegase este batacazo? ¿Cuál cree que son los motivos de que comunidades autónomas como Cataluña, Andalucía o Castilla y León estén viviendo tan de cerca? Pues los motivos reales de por qué algunas comunidades están peor que otras no se saben. Algunos se pueden intuir. Por ejemplo, Madrid fue una de las más castigadas en la primera ola, y esto casi seguro que ha dejado una población más inmunizada, lo que está permitiendo que en esta segunda oleada, que al principio estaban muy mal, han remontado bastante. Y esto puede estar pasando. Si en Castilla y León el número de contagios en la primera oleada no fue muy alto, ahora estamos sufriendo eso, igual que Cataluña, que tuvieron un 6% de personas contagiadas en la primera. Todos los motivos no los sabemos, pero sí que es cierto que tampoco se pueden atribuir a costumbres o a temperaturas como al principio se pensaba, porque fijaros, Cataluña y a lo mejor Castilla y León tenemos unas condiciones climatológicas con cierto parecido, pero Andalucía no. En Andalucía se hace más vida al aire libre y aquí la podemos hacer más en el interior, que podría ser una de las cosas que podríamos pensar. Bueno, pues aquí la gente se mete en casa por el frío y eso es motivo de mayor contagio. Pero en Andalucía no, en Andalucía tienen unas temperaturas más suaves, más calurosas y hacen más vida en el aire libre que nosotros. Por lo tanto, no es un factor indicativo. Es una cuestión muy compleja. Que no sabremos hasta que lo hayamos superado. Pero yo creo que uno de los indicadores que marca más la diferencia entre la primera y la segunda oleada es el número de personas que quedaron contagiadas y por lo tanto inmunizadas en la primera. Y eso da ventaja a los que tuvieron un contagio mayor en la primera, van a tener una situación mucho más suave. Por ejemplo, Asturias, que apenas tuvo en la primera, ha tenido una segunda oleada durísima. Y bueno, pues aquí puede estar pasando lo mismo. Bien, es verdad que hay zonas como Burgos que ahora tienen una altísima incidencia acumulada y no encontramos una explicación razonable al respecto. Hay que seguir estudiándolo, no sabemos todo todavía, ni mucho menos. Si la situación no mejora, ¿cree que es necesario un confinamiento domiciliario? A mí, más que eso, yo creo que no deberíamos llegar al confinamiento domiciliario estricto como hicimos en marzo-abril, pero más que eso me preocupa la situación de relajación que podemos experimentar los ciudadanos. Yo creo que en junio-julio pasó esto, que habíamos pasado unos meses muy estrictos y todo el mundo dijimos nos vamos de vacaciones y volvemos a la vida normal.
Y yo creo que eso se hizo muy rápido y esto propició que un verano que tenía que haber sido tranquilo en brotes hasta que llegara el otoño se convirtió en un verano con muchísimos brotes. Entonces me preocupa que ahora que estamos viviendo de nuevo un estado de alerta y con situaciones de restricción más o menos estrictas en las distintas comunidades, que dentro de 2 semanas, cuando pase el puente de diciembre, nos relajemos y salgamos a la calle de nuevo a celebrar la Navidad y entonces volvamos a hacer lo mismo que hicimos en verano. Yo creo que hasta que tengamos 2/3 de la población inmunizada, que es lo que se ha estimado que debe ser la inmunidad de rebaño, la inmunidad de grupo para que no corra el virus como loco. Hasta que no tengamos eso no debemos intentar volver a la vida normal. Y para tener esto habrá que sumar a los que se han infectado con los que están vacunados. Y bueno, pues echar cuentas, pero si estuviéramos en un 25% de infectados, que es muchísimo, el último dato del gobierno fue un 5%, vamos a suponer que fuera un 25%, en el mejor de los casos, tendríamos que tener a un 40% de la población vacunada. Para que suceda esto todavía quedan muchos meses. Entonces, yo creo que lo que hay que abogar es porque los ciudadanos asumamos esa responsabilidad y sepamos que hasta que no estemos en esa situación no podemos empezar a volver a la vida, digamos, normal, con muchas comillas. Y para finalizar, ¿qué mensaje trasladaría a la población? Pues a ver, yo creo que la población ha hecho en general las cosas muy bien, pero también a veces algunos sectores, no todos, se han podido relajar. Lo primero que ha fallado, eso falló sobre todo al principio, pero se ha mantenido en toda la pandemia, es los flujos de información. Los bulos han corrido muchísimo, muchísimo. Yo no sé si a vuestro nivel también los habéis leído, pero se han dicho verdaderas barbaridades de salud. Y esto es así porque no tenemos filtros, porque todo lo que nos llega por un WhatsApp o una red social le damos valor, nos lo creemos directamente sin hacer un estudio crítico. Entonces habría que fomentar el razonamiento y el pensamiento crítico de toda la población. Esto probablemente a una de las cuestiones que más se asocia es a la lectura, es decir, personas con hábitos de lectura tienden más a poner en duda cualquier cosa que personas que no tienen ningún hábito de lectura, así que yo recomendaría practicar nuestro pensamiento crítico. Por supuesto, no todo es responsabilidad de la ciudadanía. Faltaría por parte del gobierno tener alguna referencia de dónde contrastar los bulos, una oficina de algún ministerio, ya no el de Sanidad en general, o del presidente del gobierno. A todo el gobierno y a la ciudadanía les ha fallado creer en la ciencia, creer en los científicos, confiar en los científicos. Tenemos un país que clásicamente no ha tenido mucha inversión en ciencia ni tiene mucho cariño a la ciencia. Solamente hay que mirar la cantidad de programas de divulgación científica que tenemos en radio, en televisión, apenas. Esto en el pasado sí que hubo un poquito más, pero en los últimos años apenas hay programas que trabajen la divulgación científica y desde luego si los hay no tienen seguimiento masivo de las audiencias. Entonces hay que trabajar más. Ahora se ha metido mucha ciencia en muchos programas, en muchas tertulias, en muchos debates, pero yo creo que en cuanto se relaje el tema desaparecerá y será un error. La ciencia marca un poco el desarrollo de la sociedad y entonces debería estar presente. Fijaros una cuestión tan básica como el calentamiento del planeta y el cambio climático puede afectar muchísimo a los próximos años, a vuestros próximos años, y esto no está ocupando la primera plana. Ha tenido que llegar una niña, ya sabéis todos la historia, para sacudir conciencias. Entonces ha sido un momento en el que ha florecido un poco la ciencia, pero es un florecimiento artificial. Me gustaría que esto se quedara, no fuera un oasis de pronto, y cuando acabáramos con la COVID desapareciera la ciencia de la mente de los ciudadanos y de la mente del gobierno. El gobierno debería tener asesores científicos y el Parlamento, asesores científicos independientes de la ideología, y los jueces también tienen que tomar a veces decisiones y deberían tener esto. Existe en muchos países, no estoy
diciendo nada que se ha inventado. Hay oficinas de ciencia en los congresos de los diputados, hay oficinas de ciencia para los jueces y fijaros que deberían tener también asesores científicos los medios de comunicación. Entonces yo a los ciudadanos les pediría un poco más de poner en duda lo que les llega por los bulos y los canales de redes sociales, confiar un poquito más en los científicos y luego eso, esperar, convivir con el virus, intentar convivir. No podemos volver a lo de ayer haciendo clases, esto ha sido un mal sueño y ya estamos otra vez viviendo lo de antes, no, esto es imposible. Hay que pensar que estamos en otra nueva era, con otros nuevos normas, y esto de momento lleva asociado todas las medidas de protección, mascarillas, higiene, distancia física y ventilación de los interiores hasta que tengamos 2/3 de la población inmunizada. A partir de ahí podremos empezar a intentar volver a lo que consideramos que fue nuestra vida antes, aunque probablemente ya no sea nunca la misma. Bueno, pues muchas gracias por dedicarnos este tiempo y por las intervenciones en televisión y redes que son muy útiles para todos. Nos ha hecho una verdadera ilusión entrevistarlo, ya que seguimos su carrera desde muy de cerca. Pues nada, muchas gracias a vosotras por invitarme a esta entrevista y nada, os deseo muchísimo éxito en este proyecto del norte de Castilla.